He de suponer que muchos aquí conocemos de sobra ese jueguito feo de PlayStation 2 y Dreamcast, donde tenemos una mascota que es un pez con rostro humano que de vez en cuando te dice cosas raras. No recordaba cómo se llamaba y en el proceso descubrí que hay todo un universo de juegos de pesca para PlayStation. Este juego, Seaman, siempre aparece cuando hablamos de títulos raros porque pues lo es. No mucha gente le tomaría cariño al concepto de un pez con rostro humano, o eso habría pensado, hasta el momento en que me topé con la curiosidad del día de hoy. Y es que mientras Seaman fue lanzado en 1999 en Japón, 3 años antes, del otro lado del mar, se había puesto en marcha un concepto bastante similar en forma de película, que no sería exagerado decir, ha sido uno de los proyectos más desastrosos de los últimos 30 años. Don Knotts es uno de los comediantes clásicos de Estados Unidos, una referencia obligada cuando se habla del medio, y toda una institución para quienes vinieron después. Su rostro tan peculiar y expresivo le ganó un lugar en la memoria del público, con una larguísima trayectoria en cine y televisión que no alcanza a mostrarse en pantalla. Para no dar mayores rodeos, lo que nos interesa es su trabajo de 1964 titulado El increíble señor Limpet, basado en una novela homónima de 1942. La historia, ambientada casi en su totalidad en 1941, sigue a Henry Limpet, interpretado por Knotts, un arquetípico hombrecillo tímido que trabaja como contador, con una ferviente pasión por los peces. En el contexto de la vida de Limpet, su círculo cercano se mueve entre el patriotismo y la fascinación militar, lo cual motiva a Henry a probar suerte en enlistarse en el ejército, pues tiene el sueño de ser un héroe de guerra. Por desgracia, sus evidentes deficiencias físicas hacen que sea rechazado. Saltando algunos detalles, de forma totalmente improbable, su pasión por los peces se combina con su deseo por servir a su nación en el momento en que cae al agua en la bahía de Coney Island y, por razones inexplicables, termina convirtiéndose en un pez, pasando a ser el poseedor de una poderosa habilidad de rugido submarino y ecolocalización, que le sirven para ayudar a la Marina de los Estados Unidos a destruir submarinos nazis, convirtiéndose en un miembro oficial de la Armada, un agente de alto secreto, y el héroe patriótico que deseaba. Contado así parece que estoy marihuano, pero en verdad así va la historia. La trama tiene sutiles diferencias entre la versión escrita y la animada, como el hecho de que Limpet vive un romance con una pez, pese al hecho de estar casado, lo que he de suponer que da para un debate moral sobre la infidelidad interespecie, pero en líneas generales es una buena historia, muy propia de mediados del siglo XX y que trata temas interesantes. Sin embargo, tampoco fue un éxito taquillero en su tiempo. Tal y como el propio Knotts referiría años después, la película solo consiguió ganarse un lugar con el paso del tiempo, valorándose bastante su mezcla de imágenes en acción real con segmentos animados, volviéndose un clásico de culto, y quiero que en verdad tomen muy en cuenta esta parte para el resto del video. El 2 de diciembre de 1996, en la popular revista Variety, aparecía la noticia de que Steve Rudnick y Leo Benvenuti, quienes recién habían trabajado en Space Jam, ahora habían puesto la mira en una nueva versión del increíble señor Limpet, una versión con una trama y un humor más acorde a los tiempos modernos, con toda la intención de convertirla en el éxito que su versión de 1964 no había conseguido. Y tomando en cuenta que para ese entonces ya se había estrenado Toy Story y comenzaba a levantarse una nueva fiebre por las películas animadas con CGI, probablemente era el momento más apropiado para trabajar la idea, y esta misma fue la conclusión a la que llegó la gente de Warner Bros. Ahora bien, considerando que el Mr. Limpet original tenía el icónico rostro de Don Knotts, lo más apropiado era buscar un comediante de ese estilo, y la respuesta era bastante obvia: Jim Carrey. En 1997 comenzaron las negociaciones con él, y para febrero de 1998 estaba firmado. De hecho, es chistoso ver que en la página web de fans de Jim Carrey todavía se conserva la noticia de cuando todo estaba pactado. Aun cuando no soy fan de la idea de un pescado con cara, pues porque odio los peces, he de admitir que para este punto la idea luce convincente y prometedora. Jim venía de años prolíficos, y quizá era su estilo lo que hacía falta para modernizar el concepto, pero por desgracia, todo lo que podía salir mal, salió terriblemente mal. El problema inicial era justo el actor elegido. Contratar a Carrey era carísimo. El estudio le pagó $25 millones para ser el protagonista, y un desembolse de ese calibre tenía que justificarse, teniendo su rostro todo el tiempo posible en pantalla. Así que no bastaba con solo hacer un personaje que más o menos se pareciera y tuviera su voz. Tenía que ser toda su carota evidente.
Así que el plan era crear una versión animada en 3D de Carrie como un pez. Y para ello, se realizaron pruebas con él usando un sistema de captura de movimiento cubierto con ciertos de puntos para registrar las expresiones de su rostro. Algo que hoy ya estamos acostumbrados a ver, pero que en ese entonces de verdad era novedoso. Y sí, muy caro. Acuérdense de este detallito para más adelante. El resto de 1998 e inicios de 1999 se irían en las pruebas de animación, creando conceptos, escenarios y personajes. En términos técnicos, lo que se pretendía era bastante ambicioso. Al menos la parte de hacer que un rostro humano tal cual fuera llevado a animación computarizada. Pero no siempre la innovación, si es que le podemos llamar así, es sinónimo de buena calidad. El poco material que se conserva de la producción da muestra de lo peculiar que lucía todo. Avanzado, sin duda. Agradable a la vista. Me asusté. Se dice que cuando estás a punto de morir en el mar, esto es lo último que ves. Tan atroz como luce. Parece que a partir de este punto, todo el proyecto se vino abajo. Aunque encajar las fechas es algo confuso cuando se coteja información, para marzo de 1999, Steve Oedekerk, guionista reconocido por trabajar con Jim Carrey y que había sido llamado para esta película, decidió salirse de la producción, aludiendo a diferencias creativas. Esta parte es realmente fascinante porque sucedieron demasiadas cosas en poco tiempo. Los bocetos sobre cómo debía lucir Limpet con el rostro de Carrey fueron hechos por Bob Camp, quien había trabajado creando arte para Ren y Stimpy, un estilo bien reconocido y que podríamos creer que funcionaría bien, hasta que revisamos el arte subido por él mismo en su blog. Y aún así la animación en 3D se las arregló para hacerlo aún más abominable. Como sea, al salir Oedekerk, se barajó traer a Brad Bird, la mente maestra detrás de un montón de películas amadas por el público, y quien, por aquel entonces, estaba próximo a estrenar El Gigante de Hierro. Y la reacción del buen Brad al ver esta prueba de animación fue: si vieras esto en el agua saldrías corriendo, gritando y diciéndole a todos que el fin del mundo está cerca. Se las dejó bastante barata, la verdad. Como el tiempo no se detiene, Jim Carrey también partió para seguir con otras películas menos feas. Y aunque al momento de escribir el guión no tengo claro qué título llevará este video, es probable que use algo así como La película perdida, lo cual es una enorme mentira considerando que para el caso ni hay película y es más algo cancelado. Pero a partir de este punto, bien podría usar el término película maldita y le quedaría también. Y es que después de que el actor y los guionistas y directores deseados mandaron al diablo a Warner y su película del pez feo, los siguientes años serían de ver cómo por alguna razón se aferraron a seguir con la idea. En el año 2000 se consideró traer a Mike Judge, creador de Beavis and Butthead y que también trabajó en Reyes de la Colina, para ser el nuevo director y escritor, a la vez que se pensó en Robin Williams para ser el nuevo Mr. Limpet, lo que no avanzó mucho porque luego se pensó en nombres como Chris Rock, Mike Myers o Adam Sandler. Cualquiera de estas opciones... Justo el otro día andaba viendo la película del Espantatiburones en Netflix. Nunca la había visto. Es de esas cosas que estaban en mi lista de lo veré después y de repente ya han pasado más de 20 años. Y justo eso. Esta película se lanzó en 2004. Y aunque los diseños son raros, están bien. Claro, hay una diferencia sutil en que a Will Smith le pagaron 15 millones solo por poner su voz, lo que representó el 20% de lo que costó producirla. Aún así, Oscar se parece bastante a su actor, sin llegar a ese terreno de juego raro japonés. Increíble cómo 10 millones convierten algo prometedor en algo aterrador. Y menciono todo esto porque, aunque para mediados de los 2000 se dejaron de tener noticias de la producción de Mr. Limpet, Warner, incluso viendo años después a DreamWorks con el Espantatiburones, no quitaron el dedo del renglón. Y saltando mucho tiempo, para el año 2009, el tema volvió a flotar, que esta vez el director sería Kevin Lima, quien había triunfado con su película Encantada Disney un par de años antes, y era otro peso pesado de la industria. Los storyboards que preparó con su equipo no daban la impresión del rostro de ningún actor en particular, pero sí algo mucho más amigable a la vista, un tipo que sabe lo que hace. Al año siguiente, se habló de que Zach Galifian, el gordo de ¿Qué pasó ayer?, sería el actor elegido para Mr. Limpet, pero así como estas noticias aparecieron, se esfumaron. Para 2011, Richard Linklater, director de Escuela de Rock, fue la nueva opción como director. Por unos dibujos conceptuales que rondan por ahí, parecería que el gordo de ¿Qué pasó ayer? Seguía siendo la opción de protagonista.
Me atrevería a decir que el sujeto bien pudo haber pensado en traer a Jack Black, lo que no dudo que hubiese sido una buena idea, pero en este punto parecía más estar jugando a la papa caliente que darle forma a algo real. Y para 2014, Linklater se fue a hacer otra cosa, y con esto podemos decir que oficialmente las cosas naufragaron. A eso me refería con que llamar maldita esta cosa no sería del todo equivocado. Y aún así, al buscar información para elaborar este video, cotejando lo rascado por otros colegas, hay toda una serie de cosas que me siguen generando dudas. En primer lugar, quizás en mi posición como completo ignorante y letrado del mundo de la animación, no logro dimensionar el impacto de Mr. Limpet de 1964. Quizás es algo tan influyente como Chabelo y Pepito contra los monstruos para nosotros los mexicanos, y yo aquí pensando que es una pinche película pinchurrienta. Pero esa obsesión de Warner Bros. Con insistir en hacer una película desde 1996 hasta 2014, casi 20 años, como si la cinta fuera el as bajo la manga para destruir a Disney y DreamWorks, porque más allá de los protagónicos hablaba de traer a grandes figuras para el reparto. En realidad, es difícil de dimensionar. Por otra parte, aunque oficialmente se gastaron 35 millones en 1998 y de esos 25 se fueron en pagarle a Carrey, los otros 10 varían. Se dice que incluían todo el trabajo de animación conceptual, incluyendo las capturas de movimiento del rostro. Otros dicen que fueron 10 solo en esas sesiones con el actor, que llegaron a ser 3, y que las otras cosas fueron aparte. Si es este último caso, y luego sumamos el desembolse en traer a directores que entregaron un poquito de trabajo aunque fuese conceptual, aun si no produjeron nada, pues igual y podríamos atrevernos a elevar la cifra a 40. Tanto dinero en algo que nunca se hizo, solo porque juraban que el jodido pez con caras graciosas de un actor iba a ser un éxito. Todos unos visionarios. Por eso a Warner le pasó lo que le pasó. Igual habría sido interesante qué trama hubiesen desarrollado en lugar de un pez supersónico peleando contra nazis. Rusos, árabes, chinos. El mundo ha avanzado mucho desde entonces. Por mi parte, voy a ver qué onda con esos juegos de pesca de PlayStation. Antes de finalizar, le doy las gracias a quienes dejaron sus super gracias en el video anterior, los cuales son Yui Sakurai, letras japonesas que no le entiendo, Sapo Foreis, Luis Miguel Rodríguez y Dermic. Si quieres aparecer al final del próximo, ya sabes, la propina Palchesco. Muchas gracias por ver, espero que el video te haya gustado. Nos veremos en el siguiente para conocer más películas horrendas que, solo porque Dios es grande, nunca se realizaron. Mi nombre es Yoshimitsu, sayonara.